Hola, bienvenidos a su canal Investigación Cuantitativa de 10, donde les daremos herramientas y les explicaremos a detalle cada contenido de interés. Este día, junto a otras expertas del tema, les venimos a hablar sobre uno de los instrumentos cuantitativos que consideramos de los más importantes, y es la entrevista estructurada. Comenzaremos a definirlo como las preguntas que se fijan de antemano con un determinado orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica de forma rígida a todos los sujetos de estudio y tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y el análisis. Asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad. Pero, en contraparte, está su falta de flexibilidad, que conlleva una inadaptación del sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis. El investigador debe planificar previamente las preguntas mediante un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que deja una poca o ninguna posibilidad al entrevistado de una réplica o de salirse del guión. Bueno, pues el segundo punto son los objetivos. Y valga la redundancia, el principal objetivo se centra en la precisión de las diferentes respuestas, gracias a las cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizados. Esto quiere decir que no va a haber una pregunta personal y que va a estar combinado con alguna pregunta de conocimiento básico. Cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas. Esto quiere decir que no va a haber una misma respuesta porque obviamente todos pensamos diferentes y somos individuales, ¿no? Y las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente, ya sean revisadas por un grupo de personas especializadas en el tema o solo por una persona. Documentar sobre los aspectos a tratar. Su objetivo es el encuentro cara a cara que permite medir y evaluar la idoneidad de una candidatura para un puesto determinado. Se trata de averiguar si tiene las aptitudes, habilidades y experiencia necesarias para adoptar una contribución significativa y provechosa para la empresa. Esto quiere decir que el entrevistado tiene que tener contacto visual con el entrevistador para ver si es apto para el puesto que están solicitando. Bueno, normalmente hay dos casos de aplicación: el reclutamiento y la entrevista de trabajo en el área laboral, perdón. En estos dos casos se emplea una investigación social y en tareas profesionales con diversos fines. Por ejemplo, nos ayuda a obtener información, ayuda social, asesoramiento psicológico, asesoramiento educativo, vocacional y profesional, psicoterapia, selección profesional y académica de postulantes. La entrevista estructurada, consiste en encuestas de actitud de opinión y en cuestionarios. Se aplica normalmente a grupos grandes de personas. Suele ser un conjunto preseleccionado de preguntas sobre el tema del que se tiene interés. Se aplican estas encuestas, se aplican las mismas encuestas al grupo de personas que se seleccionó con anterioridad para obtener los mismos, mejores resultados acerca del tema del que se va a hablar. También, por otra parte, en los procesos de elaboración se debe trazar un lineamiento enfocado en los procesos de selección, donde cada pregunta tiene un porqué, es decir, un objetivo con el fin de profundizar en la vida laboral del candidato. La planificación es la palabra clave en esta fase. Aquí se prepara un cuestionario previamente para poder realizar la entrevista de manera adecuada. Algunos puntos que debemos tener en cuenta que son muy importantes para esta entrevista son la determinación de los objetivos de la entrevista. Es decir, el investigador deberá documentarse sobre los aspectos de los que se va a tratar la entrevista. Identificar, a las personas a las que se les va a realizar la entrevista. Se debe concretar un perfil de cada persona a la que se le realiza la entrevista. También la formulación de las preguntas y la secuencia en la que se realizan. Se debe poner especialmente atención en esta parte a la terminología y el lenguaje que se utiliza para realizar la entrevista. Ok, después de todo esto, un ejemplo que podemos decir es: la entrevista
es muy importante porque conlleva el orden para poder hacer una pregunta adecuada. Un ejemplo, vamos a tener recursos humanos. Es importante que hablemos sobre eso, ya que tenemos que tener la primera parte, que es saber a qué público voy a dirigir mi entrevista. Una vez teniendo a qué público voy a dirigir mi entrevista, tenemos que hacer las preguntas, realizar una pregunta a cada individuo. Esto nos ayudará a tener una mejor gráfica cuantitativa y tener diversos tipos de puntos de opinión. Un ejemplo, ¿la empresa es famosa? Sí, no. Y de eso va de la mano la siguiente pregunta para ser más concreto. Bueno, pues muchas gracias por ver el video. Recuerden que cada lunes subimos videos nuevos. Recuerden también activar la campanita de notificaciones para que les aparezca y no se les olvide dar like. Suscríbanse y pues bueno, nos andamos viendo pronto. Ahí está.